Capítulo 1. El cielo roto. Coordenadas: sector solar local, sistema Sol 3, tiempo 12.000 años antes del presente. El aire dentro del Explorus siempre olía igual, a ozono ionizado y a una fragancia sintética que intentaba imitar sin éxito el aroma de los campos de la banda azul de Ión. Después de 3 ciclos de viaje a través del vacío, ese olor se había impregnado en la piel, en el cabello y hasta en el sabor de la comida, convirtiéndose en el aroma del confinamiento. La misión de recolección de la nebulosa 8 Alpha, proyectada logísticamente para durar un solo ciclo estándar, se había convertido en una deriva errática de 3. El salto de retorno había fallado. Una fluctuación gravitacional no detectada en la nebulosa había corrompido el vector de salida del motor de curvatura, lanzándolos violentamente fuera de las coordenadas de la seguridad. Los instrumentos de astrometría, diseñados para navegar con precisión absoluta dentro de los límites cartografiados, ahora arrojaban datos de error. La posición de las estrellas no coincidía con ningún mapa de la base de datos principal. La realidad técnica era aterradora. La Explorus había sido escupida en un brazo espiral remoto y salvaje de la galaxia. Estaba fuera de la red. Por primera vez en la historia de la especie, una nave humana navegaba en el vacío sin la conexión del link planetario. Y recalcular el camino de regreso sin puntos de referencia fijos se había convertido en un problema matemático de complejidad infinita. Kael abrió los ojos. El techo de su camarote, un arco de biopolímetro blanco, brillaba con una luz ámbar suave, simulando el amanecer de su planeta natal. Por un momento, solo un instante entre el sueño y la vigilia, la memoria muscular lo traicionó. Buscó con la mano el calor de Elaida a su lado, esperando encontrar la piel suave de su esposa. Pero sus dedos solo encontraron la frialdad sedosa de las sábanas de fibra térmica vacías. La realidad cayó sobre él como una losa de granito. Lyra estaba a años luz, en Ión, junto a su hijo Elián. Kael estaba solo, en una lata de metal cruzando la nada. Se sentó en el borde de la cama, frotándose el rostro con las manos. A pesar de su longevidad genética, su cuerpo aparentaba unos 35 ciclos, aunque había visto nacer y morir estrellas. El viaje interestelar pasaba factura. No era fatiga física, era el peso del silencio exterior. Se levantó y caminó hacia el módulo de higiene. El panel de cristal se opacó automáticamente al detectar su presencia. Ciclo de limpieza a vapor sónico, ordenó con voz ronca. No usaba agua para lavarse. El agua era un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo en la piel. Unas boquillas invisibles en las paredes del cubículo dispararon una bruma densa y vibrante que exfolió las células muertas y eliminó el sudor de la noche en cuestión de segundos. Kael sintió el cosquilleo familiar en la espalda, relajando sus músculos tensos. Al salir, se acercó al dispensador del vestuario. Uniforme de comando nivel 1. La máquina zumbó suavemente y escupió una prenda de una sola pieza de color gris pizarra con líneas doradas en las costuras. El tejido era una piel inteligente. Al ponérselo, Kael sintió cómo la tela se contraía, ajustándose a su musculatura, regulando su temperatura corporal y endureciéndose ligeramente en el pecho y los hombros para ofrecer protección contra impactos leves. No había botones ni cremalleras. El traje se sellaba molecularmente al contacto. Se miró al espejo holográfico. Sus ojos violeta le devolvieron la mirada con una mezcla de determinación y aburrimiento. Un día más en la nada, murmuró. El comedor del Explorus era un espacio semicircular con una ventana panorámica que abarcaba toda la pared exterior. Fuera, el universo era un tapiz de terciopelo negro salpicado de diamantes fríos e indiferentes. Jaren y Sia ya estaban desayunando. La mesa era de un material blanco inmaculado que repelía cualquier mancha. Sobre ella flotaban en campos magnéticos pequeños cubos de gelatina nutricional de diferentes colores y una jarra de néctar, un estimulante líquido espeso y oscuro, similar al café, pero mucho más potente. «Te ves terrible, comandante», dijo Sia con una sonrisa burlona.
llevándose una cuchara de plata mate a la boca. Llevaba el cabello plateado recogido en una trenza compleja que desafiaba la gravedad, un estilo popular en la capital de Ayón, antes de que partieran. Mala noche, respondió Kael, sirviéndose una taza de néctar. El líquido humeaba con un aroma a especias y metal. ¿Los sensores han captado algo? Polvo, intervino Jared, el médico, que leía un informe en una tableta transparente. Radiación de fondo. Y más polvo. Estamos atravesando una zona muerta del brazo espiral de la galaxia. Hay un sistema estelar binario a 3 parsecs, pero es inestable para la vida. Kael tomó un sorbo. El sabor amargo le despertó los sentidos. ¿Dónde están los demás? Torán está en ingeniería, obsesionado con una fluctuación de 0.04% en el motor de estribor. Ya sabes cómo es, dijo Sia, rondando los ojos con afecto. Si pudiera, se casaría con el motor. Y Mirea está en el laboratorio de biogénesis, catalogando las muestras de la nebulosa. Al mencionar a Mirea, hubo un silencio sutil en la mesa. Jaren y Sia intercambiaron una mirada rápida. Todos en la tripulación sabían que la relación profesional entre el comandante y la genetista era tensa. Mirea era la oficial científica y tenía la autoridad para cuestionar las decisiones de riesgo de Kael. Eran el freno y el acelerador de la misión, y últimamente chocaban constantemente. Debería ser más paciente con ella, dijo Jaren suavemente, dejando la tableta. Anoche escuché tu debate a través de Mamparo. La nave es pequeña, Kael. La tripulación necesita ver a sus líderes unidos. No fue un debate, cortó Kael, centrando su atención en su cubo de comida, que sabía a algas procesadas y vainilla. Fue una discusión sobre los protocolos de éstasis. Mirea cree que deberíamos invernar hasta que la computadora encuentre una ruta. Yo prefiero mantener a la tripulación despierta y alerta. Si algo pasa allá afuera, quiero ojos abiertos, no durmientes. Elian y Rorik están de acuerdo con ella, apuntó Sia. Están agotados, Kael. Llevamos medio ciclo estándar en vigilia. La psique necesita soñar. Hasta los inmortales necesitan desconectar. En ese momento las puertas del comedor se deslizaron. Entraron Elian y Rorik, los dos miembros más jóvenes de la tripulación. Eran técnicos de sistemas, hermanos de sangre, con la risa fácil y la energía inquieta de quienes aún no sienten el peso de los siglos. Comandante, saludó Elian, golpeándose el pecho con el puño en un gesto militar relajado. Rorik dice que me va a ganar hoy en la simulación de vuelo. Necesito que seas testigo de mi victoria. Kael sonrió, relajándose por primera vez en la mañana. Aquellos dos eran el alma de la nave. Si Rorik vuela como pilotea los drones de mantenimiento, no necesitas testigos. Necesitas un equipo de rescate. Rorik soltó una carcajada y le lanzó un cubo de nutrientes a su hermano. Mirea dice que tienes los reflejos de un reptil dormido, Elian. El ambiente se distendió. Por unos minutos fueron solo una familia disfuncional flotando en una lata de metal de alta tecnología. El aroma espaciado del néctar, las risas, el brillo de los trajes inmaculados bajo la luz artificial, todo parecía seguro, eterno, indestructible. Kael terminó su desayuno y se puso de pie, alisándose el traje. Bien, Sia, al puente. Jaren, revisa los niveles de serotonina de la tripulación. Si están bajos, ajusta la iluminación ambiental. Elian, Rorik, revisen los escudos deflectores de proa en la sección de popa. Quiero un diagnóstico completo antes del mediodía. A la orden respondieron al unísono. Kael salió del contenedor caminando por el largo pasillo curvo que conectaba los módulos habitacionales con el puente de mando. El suelo era suave y silencioso bajo sus botas metálicas. Pasó frente al laboratorio de Mirea. La puerta estaba cerrada, pero a través del panel de vidrio la vio. Estaba inclinada sobre un microscopio cuántico, su silueta recortada por la luz azul de los hologramas de ADN que flotaban a su alrededor. Llevaba una bata blanca traslúcida sobre su traje de piel, y su cabello oscuro caía sobre su rostro. Kael sintió el deseo de entrar y disculparse por la naturaleza de la noche anterior, pero no lo hizo. Era el comandante. La duda era un lujo que no podía permitirse. Siguió caminando hacia el puente, hacia la proa de la nave. Al entrar al puente, la inmensidad del espacio lo recibió. Torán estaba sentado en la consola de navegación, de espaldas a la entrada.
Kael, dijo el ingeniero sin girarse, tienes que ver eso. El tono de Torán no era el habitual tono de queja técnica, era algo diferente. Había una vibración de alerta en su voz. ¿Qué pasa? Kael se acercó mirando la pantalla principal. Pensé que era un error del sensor, dijo Torán, señalando una mancha roja que acababa de aparecer en el radar de largo alcance. Pero no lo es. Es una onda gravitacional masiva. No viene de una estrella. ¿Entonces de qué? De nada. Es una ola errante, una tormenta de meteoritos oscuros viajando a velocidad subluz. Y Kael. Torán giró la silla, su rostro pálido bajo las luces de emergencia que empezaban a parpadear en ámbar, quedó de frente a Kael. Es invisible para los escudos deflectores hasta que está encima. En ese instante, la Explorus, una maravilla de la ingeniería ioniana, diseñada para durar eones, se estremeció. No fue un golpe, fue un gemido del metal, como si la nave hubiera recibido una puñalada en el corazón. La taza de néctar que Kael había dejado en la consola se deslizó y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos brillantes. La alarma de colisión inminente comenzó a aullar. El universo, que un segundo antes era un vacío silencioso, estalló en un caos ensordecedor. No fue una explosión convencional, fue el sonido de la materia siendo violada. La Explorus, diseñada para deslizarse entre dimensiones, chocó contra la nube de escombros oscuros a una velocidad de crucero. El impacto sonó como si un martillo gigante golpeara una campana de bronce, un tañido grave y vibrante que sacudió la estructura ósea de Kael. Escudos al 12%, perdemos integridad estructural en la cubierta C, gritó Sia, entrando al puente corriendo. Sus manos volaron sobre la consola de navegación, pero los hologramas parpadeaban en rojo, luchando por mantenerse estables mientras la nave se sacudía violentamente. Kael se lanzó hacia su silla de mando. Las botas magnéticas de su traje se activaron, anclándolo al suelo justo cuando la gravedad artificial falló. El mundo se inclinó 45 grados. Torán, informe, bramó Kael, luchando contra la náusea del vértigo. Son microsingularidades, respondió Torán, con el rostro iluminado por las chispas que llovían del techo. Esas rocas tienen una densidad imposible. Han atravesado el casco como si fuera papel mojado. Han perforado el núcleo de antimateria. El aire del puente se llenó de humo acre, químico. Las luces de emergencia bañaron la sala en un tono carmesí pulsante, transformando las facciones elegantes de la tripulación en máscaras de terror. Kael activó el intercomunicador general. Elian, Rorik, respondan, evacúen la sala de máquinas ahora mismo. Solo hubo estática, un ruido blanco, frío y cortante. Rorik, gritó Kael de nuevo. Entonces la pantalla principal que mostraba la vista trasera de la nave para el control de daños mostró la pesadilla. Hubo un destello cegador, una luz blanca y pura que borró las sombras del puente por un instante. La sección de popa donde estaban los motores y donde estaban los hermanos se separó. No se desprendió suavemente, fue arrancada. Kael vio cómo el tercio posterior de su nave se convertía en una flor de fuego y metal retorcido, girando hacia el vacío antes de desintegrarse en el silencio del espacio. Sia soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «Se han ido», susurró. «Kael, se han ido».